Querido amigo, quiero invitarte a reflexionar sobre un tema que nos toca a todos en algún momento de nuestra vida: las puertas que se abren y se cierran en nuestro camino. A menudo nos encontramos ante decisiones o situaciones que no entendemos, pero quiero asegurarte que cada puerta que se abre o se cierra tiene un propósito en el plan divino para tu vida. Dios, en su sabiduría infinita, utiliza estas puertas para guiarnos, protegernos y prepararnos para lo que está por venir. Jeremías 29:11 nos recuerda esta verdad: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, planes para darles un futuro y una esperanza. Estas palabras no solo son un consuelo, sino una promesa. Nos aseguran que incluso cuando nuestras circunstancias son inciertas, podemos confiar en que el plan de Dios es bueno y perfecto. Cuando miramos nuestra vida, debemos comprender que estas puertas no son el destino final, sino herramientas que Dios usa para llevarnos más cerca de Él. Nuestra tarea no es descifrar todos los detalles, sino mantener una fe constante, confiando en que el Dios que tiene la llave de David está orquestando cada paso para nuestro beneficio y su gloria. Es posible que hayas experimentado momentos en los que las puertas más importantes parecían cerrarse sin explicación. Tal vez enfrentaste un rechazo, una pérdida o un fracaso que te hizo sentir que Dios estaba lejos de cumplir sus promesas. Pero ¿y si esas puertas cerradas fueran en realidad una manera de redirigir tu vida hacia algo mejor? A veces lo que percibimos como un final es solo el comienzo de un proceso que Dios usa para llevarnos a un propósito más grande. Un ejemplo poderoso de esto lo encontramos en la vida de José, cuyo relato está lleno de enseñanzas profundas. Desde joven, José tuvo sueños que apuntaban a un futuro de grandeza, pero fue rechazado por sus propios hermanos y vendido como esclavo. En ese momento probablemente sintió que todas las puertas se cerraban para siempre. Sin embargo, Dios estaba escribiendo una historia mayor. Génesis 50:20 encapsula esta lección: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo usó para bien, para hacer lo que hoy vemos, salvar la vida de mucha gente. Este principio sigue siendo una verdad poderosa para nosotros hoy. Incluso en medio de nuestras pruebas y rechazos, Dios está trabajando para nuestro bien. Quizás en tu vida has enfrentado situaciones similares. Tal vez perdiste una oportunidad laboral, una relación importante llegó a su fin, o te sentiste excluido de algo que valorabas profundamente. Es natural que en esos momentos nos sintamos abatidos y cuestionemos el plan de Dios. Pero Isaías 55:8 y 9 nos recuerda: mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Así como el cielo está por encima de la tierra, también mis caminos están por encima de los suyos, y mis pensamientos están por encima de sus pensamientos. Estas palabras son un llamado a confiar, incluso cuando no entendemos. Así como José fue encarcelado injustamente, parecía que su vida se alejaba más y más de sus sueños, pero incluso en la prisión, Dios estaba con él. Génesis 39:21 nos dice: el Señor estaba con él, le mostró su bondad y lo favoreció ante los ojos del jefe de la cárcel. Esto demuestra que incluso en nuestros momentos más oscuros, Dios sigue obrando en nuestra vida. Cada paso que parecía alejar a José de su destino, en realidad lo estaba preparando para un propósito mayor. Así también los rechazos y contratiempos que enfrentamos son, a menudo, parte del proceso de preparación para lo que Dios tiene reservado para nosotros. La historia de José es un recordatorio de que nuestras circunstancias actuales no determinan nuestro destino final cuando caminamos de la mano de Dios. Aunque el camino sea incierto, cada paso tiene un propósito. Pero quiero que consideres algo más. Mientras José esperaba en esa prisión, mientras atravesaba años de aparente olvido, él eligió ser fiel. Esa fidelidad en los momentos difíciles es lo que realmente refleja una fe activa y confiada. La fe activa, amigo mío, no es solo una creencia silenciosa en el corazón. Es esa decisión diaria de obedecer y confiar, incluso cuando no vemos los resultados inmediatos. Hebreos 11:6 nos lo dice claramente: sin fe es imposible agradar a Dios,
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que recompensa a quienes lo buscan con sinceridad. Quiero que reflexionemos juntos sobre este pasaje. No se trata únicamente de creer en la existencia de Dios, se trata de confiar en su carácter, en su bondad y en su capacidad para cumplir lo que promete. Y es aquí donde muchas veces enfrentamos nuestras mayores pruebas. Todos pasamos por momentos en los que nuestra fe es puesta a prueba. Enfermedades que parecen no tener fin, desafíos financieros, relaciones que se quiebran o sueños que parecen desmoronarse. En esos momentos podemos sentirnos tentados a dudar, pero quiero que sepas algo. Dios permite estas pruebas no para destruirnos, sino para fortalecernos y acercarnos más a Él. Un puente conecta dos lugares separados por un vacío. Así también es nuestra fe. Es ese puente que une nuestras limitaciones humanas con el poder ilimitado de Dios. Consideremos el ejemplo de Abraham, a quien se le llama el padre de la fe, no porque nunca tuvo dudas, sino porque eligió obedecer a Dios incluso cuando no entendía completamente su plan. Dios prometió a Abraham una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, pero los años pasaban y esa promesa no se cumplía. Imagínate la incertidumbre que pudo haber sentido. Sin embargo, Romanos 4, 20 y 21 dice algo asombroso sobre Abraham. No dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Él tenía poder para cumplir lo que había prometido. Esa fe, querido oyente, no estaba basada en las circunstancias visibles, sino en el carácter fiel de Dios. ¿Cuántas veces hemos limitado nuestra fe dependiendo de lo que podemos ver? Abraham nos enseña a confiar en Dios, no porque entendamos todo, sino porque sabemos que Él es fiel. Esta lección se aplica a nuestras vidas hoy. Cuando enfrentamos desafíos, debemos recordar que nuestra fe no puede depender de lo que vemos, sino de aquel que tiene el poder para hacer lo imposible. Piensa en la mujer que padeció flujo de sangre por 12 años, una historia que encontramos en Marcos 5. Su situación era desesperada, había gastado todo lo que tenía en médicos y seguía empeorando, pero ella escuchó hablar de Jesús y algo despertó en su interior. Esta mujer dijo para sí misma: si tan solo toco su manto, quedaré sana. Y eso hizo. En un acto de valentía y fe, desafió las normas sociales y se acercó a Jesús en medio de la multitud. Su fe activa la llevó a actuar y fue sanada al instante. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda sana de tu enfermedad. Esta historia no solo nos muestra el poder de la fe, sino también cómo Dios responde cuando nos acercamos a Él con confianza, incluso en nuestras debilidades. Pero quiero que notes algo importante. Esta mujer no esperó pasivamente un milagro. Su fe la llevó a moverse, a buscar, a tocar. Es aquí donde debemos examinar nuestra propia fe. Estamos esperando que Dios actúe, pero permanecemos inmóviles. O estamos dando pasos de fe, confiando en que Él hará lo que ha prometido. Sigamos reflexionando sobre cómo la fe activa no solo transforma nuestra relación con Dios, sino que también puede impactar profundamente a quienes nos rodean. La historia de los 4 amigos que llevaron a un hombre paralítico a Jesús es un ejemplo poderoso de esto. La encontramos en Marcos 2, donde se relata que, al llegar al lugar donde Jesús estaba enseñando, se encontraron con una multitud tan grande que era imposible entrar. ¿Te imaginas la escena? Podrían haberse rendido fácilmente, pensando que era demasiado complicado o que no valía la pena intentarlo, pero su fe los llevó a ser creativos y persistentes. Subieron al techo, hicieron un agujero y bajaron al hombre directamente frente a Jesús. Y lo que Jesús hizo a continuación fue impresionante. La Escritura dice que, al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Luego también lo sanó físicamente. Observa esto: la fe de estos amigos no solo trajo sanidad al paralítico,
sino que también impactó a todos los que presenciaron el milagro. Esta historia nos recuerda que nuestra fe tiene el poder de influir en las vidas de los demás. A veces el acto de fe de alguien cercano a nosotros puede ser el catalizador para el milagro que necesitamos, y viceversa. ¿Cuántas veces hemos subestimado el poder de nuestra fe activa para impactar el entorno que nos rodea? Ahora pensemos en otra historia profundamente significativa que encontramos en el segundo libro de los Reyes, capítulo 4, la viuda y el aceite. Esta mujer estaba al borde de la desesperación, había perdido a su esposo, las deudas la abrumaban y corría el riesgo de perder a sus hijos, quienes serían llevados como esclavos. Cuando acudió al profeta Eliseo en busca de ayuda, él le hizo una pregunta clave: ¿qué tienes en tu casa? Ella respondió: no tengo nada en casa, excepto una pequeña vasija de aceite. Esa respuesta puede parecer insignificante, pero aquí hay una verdad poderosa. Lo poco que tenemos, cuando se lo entregamos a Dios, puede ser multiplicado de maneras sorprendentes. Eliseo le dio una instrucción que requería fe. Debía pedir prestadas tantas vasijas vacías como pudiera y comenzar a llenarlas con el poco aceite que tenía. A primera vista, esto parece una tarea absurda, pero esta mujer obedeció y el resultado fue milagroso. El aceite no dejó de fluir hasta que todas las vasijas estuvieron llenas, proveyendo abundantemente para ella y sus hijos. Este relato nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia fe. ¿Cuántas veces hemos mirado lo poco que tenemos y hemos pensado que no es suficiente para hacer una diferencia, ya sea un recurso limitado, una habilidad subestimada o incluso un pequeño acto de obediencia? Debemos recordar que, en las manos de Dios, lo poco se convierte en algo extraordinario. La clave aquí es no menospreciar lo que tenemos. Dios no está limitado por nuestras circunstancias ni por nuestras capacidades. Lo que Él busca es nuestra disposición a confiar en Él y actuar en fe, incluso cuando no entendemos el cómo. La fe activa también nos llama a la perseverancia. En Lucas 18, Jesús cuenta la parábola de la viuda persistente. Esta mujer buscaba justicia de un juez que no temía a Dios ni respetaba a las personas. Aunque inicialmente el juez la ignoró, la viuda no dejó de insistir. Finalmente el juez cedió, no por compasión, sino porque estaba cansado de su persistencia. Jesús utiliza esta parábola para animarnos a no rendirnos en nuestra vida de oración y en nuestra fe. Él pregunta: ¿no hará justicia Dios a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? La respuesta de Jesús es clara: les digo que les hará justicia rápidamente. Esta historia es un recordatorio de que nuestras oraciones y nuestra fe no son en vano, aunque las respuestas no lleguen inmediatamente. A menudo, el tiempo de espera es una oportunidad para que nuestra fe crezca y se refine. Sigamos avanzando en esta meditación sobre la fe activa y cómo Dios la utiliza para transformarnos y glorificarse a través de nuestras vidas. Otro ejemplo conmovedor lo encontramos en la historia de Pedro, quien en un acto de fe caminó sobre las aguas hacia Jesús. Este relato, que se encuentra en Mateo 14, nos muestra tanto el poder de la fe como nuestra vulnerabilidad humana. Imagínate la escena: los discípulos estaban en medio del mar, enfrentando vientos fuertes y olas altas. De repente, ven a Jesús caminando sobre el agua hacia ellos, y Pedro con valentía dice: Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. Jesús lo llama, y Pedro, confiando en su palabra, comienza a caminar. Sin embargo, en cuanto quitó la mirada de Jesús y fijó su atención en el viento y las olas, comenzó a hundirse. Clamó: Señor, sálvame. Y Jesús, inmediatamente, extendió su mano y lo rescató. Este episodio nos enseña dos lecciones importantes. Primero, que nuestra fe es capaz de lo imposible cuando mantenemos nuestra mirada en Cristo. Pero segundo, que incluso cuando flaqueamos y nuestra fe se tambalea, Jesús está ahí para sostenernos. Su gracia no depende de nuestra perfección, sino de su amor inagotable hacia nosotros. Este relato también nos desafía a reflexionar.
¿En qué estamos enfocando nuestra atención cuando enfrentamos tormentas en la vida? Si nos enfocamos en las circunstancias, fácilmente podemos hundirnos en el miedo y la duda. Pero si mantenemos nuestra mirada en Jesús, encontraremos la fortaleza para seguir adelante, incluso en las situaciones más difíciles. Otro ejemplo de fe inquebrantable lo encontramos en la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, narrada en Daniel capítulo 3. Estos tres jóvenes enfrentaron una amenaza de muerte al negarse a adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Su respuesta al rey es una declaración impresionante de fe y valor. Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey, pero aunque no lo haga, queremos que sepas que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro. ¡Qué fe tan extraordinaria! No se basaba en las circunstancias, ni en la garantía de un resultado favorable. Era una fe firme en el carácter de Dios, confiando en su soberanía, pase lo que pase. Y el resultado fue milagroso. Dios los libró de manera espectacular. Y el mismo Nabucodonosor reconoció el poder del Dios verdadero. Esta historia nos desafía a tener una fe que no dependa de los resultados. Una fe que diga, Dios puede hacerlo, pero aunque no lo haga, seguiré confiando en Él. Este tipo de fe no solo fortalece nuestra relación con Dios, sino que también tiene un impacto poderoso en quienes nos rodean. La fe activa no es simplemente un recurso para tiempos de necesidad, es un estilo de vida. Es elegir confiar en Dios en cada situación, grande o pequeña, y caminar en obediencia a su palabra, incluso cuando no entendemos su plan completo. En Isaías 60:22 encontramos un recordatorio alentador acerca del tiempo de Dios. El más pequeño se convertirá en 1000, el menor será un pueblo fuerte. Yo soy el Señor, a su tiempo lo haré que suceda pronto. Este versículo nos muestra la paradoja divina del tiempo. Mientras nosotros sentimos que las respuestas tardan, Dios, en su soberanía, sabe exactamente cuándo y cómo actuar. Nuestra tarea es confiar en que su tiempo es perfecto. Aunque no siempre sea fácil de entender, esta espera puede ser uno de los mayores desafíos de nuestra fe, pero también es una oportunidad para crecer en nuestra confianza en el carácter de Dios. Él nunca llega tarde, sus promesas son seguras, y Él siempre está obrando, incluso cuando no lo vemos. La fe activa es mucho más que un concepto abstracto. Es una fuerza transformadora que nos conecta con el poder ilimitado de Dios. Nos impulsa a actuar en obediencia, nos sostiene en los momentos de incertidumbre y nos lleva a experimentar su gloria de maneras asombrosas. Continuando con este viaje de reflexión, profundicemos en cómo la fe activa no solo transforma nuestras vidas individuales, sino que también tiene el poder de impactar a quienes nos rodean. Una historia particularmente conmovedora que ilustra este punto se encuentra en Marcos capítulo 2. Allí leemos acerca de 4 amigos que llevaron a un hombre paralítico ante Jesús. La multitud era tan grande que no podían entrar por la puerta, pero eso no los detuvo. Subieron al techo, hicieron un agujero y bajaron al hombre directamente frente a Jesús. ¿Qué fue lo que movió a estos amigos? Fue una fe activa y persistente. Ellos creían firmemente que Jesús tenía el poder para sanar a su amigo, y esa creencia los llevó a actuar, incluso en circunstancias adversas. La respuesta de Jesús fue poderosa. Al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Este relato nos muestra que nuestra fe puede abrir puertas no solo para nosotros, sino también para otros. A veces, nuestra fe puede ser el catalizador que Dios utiliza para obrar milagros en la vida de quienes nos rodean. Estos amigos no se limitaron a esperar pasivamente, tomaron acción, y esa acción marcó una diferencia eterna en la vida de su amigo. La fe activa también implica un profundo sentido de obediencia, incluso cuando las instrucciones de Dios parecen ilógicas desde nuestra perspectiva humana. Un ejemplo perfecto de esto se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 4, con la historia de la viuda y el aceite. Esta mujer estaba al borde de la desesperación. Su esposo había muerto
las deudas la abrumaban, y el acreedor estaba a punto de llevarse a sus hijos como esclavos. Cuando buscó la ayuda del profeta Eliseo, él le preguntó: ¿qué tienes en tu casa? La mujer respondió: no tengo nada, excepto una vasija de aceite. La instrucción de Eliseo fue peculiar: ve, pide a tus vecinos tantas vasijas vacías como puedas encontrar, luego entra en tu casa, cierra la puerta y comienza a llenar las vasijas con el aceite que tienes. Aunque parecía absurdo, la viuda obedeció, y el aceite no dejó de fluir hasta que todas las vasijas estuvieron llenas. Esta historia nos recuerda que Dios puede multiplicar lo poco que tenemos cuando lo ponemos en sus manos con fe. No importa cuán limitada sea nuestra capacidad o cuán pequeño sea nuestro recurso, lo que realmente importa es lo que Dios puede hacer con ello. A menudo, en nuestras propias vidas, enfrentamos situaciones donde sentimos que lo que tenemos no es suficiente. Tal vez sea una habilidad que creemos insignificante, un recurso financiero limitado, o incluso nuestra propia fe, que puede parecer débil en momentos difíciles. Pero Dios no necesita grandes cantidades para hacer cosas extraordinarias. Él necesita corazones dispuestos a confiar en su provisión. El relato de la viuda también nos enseña la importancia de actuar en fe incluso antes de ver los resultados. Ella comenzó a llenar las vasijas sin saber exactamente cómo se multiplicaría el aceite, pero confió en la palabra del profeta. De la misma manera, nuestra fe nos llama a dar pasos audaces de obediencia, confiando en que Dios se encargará del resto. Otro aspecto crucial de la fe activa es la perseverancia. Jesús nos enseñó esto claramente en la parábola de la viuda persistente, narrada en Lucas capítulo 18. En esta historia, una viuda constantemente busca justicia de un juez que no teme a Dios ni respeta a los hombres. A pesar de ser ignorada una y otra vez, ella no se rinde, y su insistencia finalmente lleva al juez a actuar en su favor. Jesús utiliza esta parábola para recordarnos que debemos perseverar en la oración y no desanimarnos. Aunque las respuestas de Dios a veces parezcan tardar, podemos estar seguros de que Él escucha nuestras peticiones y responderá en su tiempo perfecto. La fe activa no es una fe que se da por vencida ante el primer obstáculo. Es una fe que continúa confiando, orando y actuando, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. La fe activa nos llama a salir de nuestra zona de confort y depender completamente de Dios. Un ejemplo poderoso de esto se encuentra en la historia de Josué y el pueblo de Israel, cuando enfrentaron la ciudad fortificada de Jericó. En lugar de utilizar estrategias militares convencionales, Dios les dio una instrucción inusual: rodear la ciudad una vez al día durante 6 días, y el séptimo día, rodearla 7 veces y gritar. Desde una perspectiva humana, esta estrategia no tenía sentido, pero Josué y el pueblo obedecieron, confiando en el plan de Dios. Al final, las murallas de Jericó cayeron, demostrando que la victoria no depende de nuestras fuerzas, sino de nuestra obediencia y confianza en Dios. La fe activa nos lleva a experimentar victorias que solo son posibles por el poder de Dios. Nos desafía a confiar en sus promesas, incluso cuando no entendemos sus métodos, y nos recuerda que Él siempre es fiel para cumplir su palabra. La fe activa nos lleva más allá de nuestras limitaciones humanas y nos conecta con el poder ilimitado de Dios. Este tipo de fe no es simplemente un pensamiento positivo o una expectativa optimista, sino una confianza firme en el carácter y las promesas de Dios, independientemente de las circunstancias. Un ejemplo que nos anima a mantener esta perspectiva es el relato de Pedro caminando sobre el agua, narrado en el Evangelio de Mateo capítulo 14. Pedro, al ver a Jesús caminando sobre las aguas, pidió permiso para unirse a él. Jesús le dijo que viniera, y Pedro, confiando en esa palabra, salió del bote y comenzó a caminar hacia Jesús. Sin embargo, al notar el viento y las olas, tuvo miedo y comenzó a hundirse. En ese momento clamó a Jesús:
quien lo tomó de la mano y lo salvó. Este evento nos enseña varias lecciones importantes sobre la fe. Primero, Pedro tuvo la valentía de dar el paso inicial en fe, confiando en la invitación de Jesús. Sin embargo, cuando apartó la mirada de Jesús y se concentró en las circunstancias a su alrededor, su fe flaqueó y comenzó a hundirse. Esto nos recuerda que nuestra fe debe estar siempre enfocada en Dios, no en las dificultades que enfrentamos. Incluso cuando nuestra fe tambalea, Dios está presente para sostenernos y levantarnos, como lo hizo con Pedro. La fe activa también implica confiar en que Dios tiene un propósito más allá de lo que podemos ver en el momento. En el libro de Daniel capítulo 3, encontramos la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, quienes enfrentaron una prueba de fe extrema al negarse a adorar la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Fueron amenazados con ser lanzados a un horno de fuego ardiente. Su respuesta fue una declaración poderosa de fe y fidelidad. Dijeron que el Dios al que servían era capaz de librarlos del horno, pero incluso si no lo hacía, no servirían a otros dioses ni adorarían la estatua. Este tipo de fe es profundamente desafiante, ya que no depende de un resultado favorable, sino de la confianza en el carácter y la soberanía de Dios. Dios honró su fe al librarlos milagrosamente del fuego, y su testimonio impactó al rey y a toda la nación. Este ejemplo nos inspira a mantenernos firmes en nuestra fe, incluso cuando enfrentamos presiones externas para comprometernos o rendirnos. Otra dimensión de la fe activa es la disposición a perseverar cuando las respuestas parecen tardar. En nuestra humanidad tendemos a querer resultados inmediatos, pero la fe nos llama a esperar en el tiempo perfecto de Dios. En el libro de Habacuc, el profeta expresa una profunda confianza en Dios, a pesar de las circunstancias desafiantes a su alrededor. Dice que aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, y falte el producto del olivo, con todo, Él se alegrará en el Señor. Este tipo de fe nos reta a confiar en Dios, no por lo que Él nos da, sino por quién es Él. La confianza en su carácter y en su fidelidad nos permite permanecer firmes incluso cuando nuestras circunstancias externas no reflejan las promesas que hemos recibido. Esto no significa que sea fácil. Al contrario, la espera a menudo nos refina y nos fortalece, enseñándonos a depender más plenamente de Dios. La parábola de la viuda persistente, narrada por Jesús, también subraya la importancia de la fe perseverante. Aunque el juez al que ella apelaba era injusto y no tenía interés en su causa, su persistencia finalmente lo llevó a concederle justicia. Jesús utiliza esta historia para enseñarnos que debemos orar siempre y no desmayar, confiando en que Dios, siendo justo y amoroso, escuchará y responderá nuestras oraciones. En nuestras propias vidas, enfrentamos momentos donde nuestras oraciones parecen no ser respondidas. Es en esos momentos cuando la fe activa nos llama a continuar clamando, no porque queramos persuadir a Dios, sino porque al hacerlo demostramos nuestra dependencia de Él y nuestra confianza en su tiempo perfecto. La fe también nos llama a ser testigos de la gloria de Dios en medio de las pruebas. En el libro de Hechos capítulo 16, Pablo y Silas, encarcelados por predicar el Evangelio, mostraron una fe extraordinaria. En lugar de quejarse o rendirse, comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios en la prisión. Su alabanza, a pesar de las circunstancias, no solo fortaleció su propia fe, sino que impactó a los demás prisioneros y al carcelero, quien finalmente entregó su vida a Cristo. Este relato nos recuerda que nuestra fe activa no solo nos fortalece a nosotros, sino que también puede ser un testimonio poderoso para quienes nos rodean. Cuando otros ven cómo confiamos en Dios en medio de la adversidad, se abre una puerta para que su poder y su amor sean revelados a través de nuestras vidas. Otra historia profundamente significativa sobre el poder transformador de la fe activa es la de la mujer con flujo de sangre, narrada en el Evangelio de Marcos capítulo 5. Esta mujer había padecido una enfermedad debilitante durante 12 años. Había gastado todos sus recursos buscando una solución médica, pero en lugar de mejorar,
Su situación empeoraba. En su desesperación, tomó una decisión radical de fe. Cuando escuchó hablar de Jesús, su fe la impulsó a creer que solo tocar el borde de su manto sería suficiente para recibir sanidad, a pesar de las normas sociales que la consideraban impura y le prohibían acercarse a otros. Ella atravesó la multitud para alcanzar a Jesús. Su fe no fue pasiva, sino activa. La llevó a tomar acción, a superar sus temores y a buscar con valentía lo que necesitaba. Cuando finalmente tocó el manto de Jesús, fue sanada de inmediato. Jesús se dio cuenta de que había salido poder de él, y al buscar quién lo había tocado, la mujer confesó lo que había hecho. La respuesta de Jesús fue llena de gracia y afirmación. Él le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda libre de tu aflicción. Este relato nos enseña varias verdades importantes. Primero, la fe activa nos mueve a actuar, incluso cuando enfrentamos obstáculos aparentemente insuperables. Segundo, Dios responde a una fe sincera y audaz. Y tercero, nuestra fe puede traer una transformación completa, no solo en el aspecto físico, sino también en nuestra relación con Dios. Un aspecto crucial de la fe activa es que no depende de lo que tenemos o de lo que podemos hacer por nuestras propias fuerzas, sino de lo que Dios puede hacer con lo que le entregamos. Esto se ilustra de manera conmovedora en la historia de la viuda y el aceite, narrada en el libro de Segundo de Reyes capítulo 4. La viuda, enfrentando la amenaza de perder a sus hijos como esclavos debido a deudas impagables, acudió al profeta Eliseo en busca de ayuda. Eliseo le preguntó qué tenía en su casa, y ella respondió que solo le quedaba una pequeña vasija de aceite. Eliseo le dio una instrucción que requería fe: reunir tantas vasijas vacías como pudiera y empezar a llenarlas con el poco aceite que tenía. Aunque parecía una tarea ilógica, la mujer obedeció. Mientras vertía el aceite, este no dejaba de fluir hasta que todas las vasijas estuvieron llenas. Con ese aceite pudo pagar sus deudas y vivir del resto. Este milagro nos enseña que Dios no necesita grandes recursos para obrar en nuestras vidas. Lo que Él busca es nuestra disposición a confiar en su palabra y a usar lo que tenemos, aunque parezca insignificante. En nuestras vidas, a menudo nos sentimos insuficientes o limitados por los recursos que tenemos, ya sean materiales, emocionales o espirituales. Sin embargo, Dios nos llama a entregar lo poco que tenemos con fe, sabiendo que en sus manos, incluso lo más pequeño puede multiplicarse y ser transformado en algo extraordinario. Además, la fe activa nos permite ser parte de la provisión y los milagros de Dios en las vidas de otros. Un ejemplo conmovedor de esto es el de los 4 amigos que llevaron a un hombre paralítico ante Jesús. Esta historia, narrada en el Evangelio de Marcos capítulo 2, muestra cómo su fe no solo benefició al paralítico, sino que también testificó del poder de Jesús a quienes los rodeaban. Cuando llegaron al lugar donde Jesús estaba enseñando, encontraron que la multitud era tan grande que no podían entrar. Sin desanimarse, subieron al techo, abrieron un agujero y bajaron al hombre directamente frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús no solo sanó al paralítico físicamente, sino que también le perdonó sus pecados, mostrando que la fe puede tener un impacto integral en nuestras vidas. Este relato nos recuerda que nuestra fe no es solo para beneficio personal, puede inspirar, fortalecer y transformar a quienes nos rodean. También nos enseña que la fe activa a menudo requiere esfuerzo, creatividad y una disposición a superar los obstáculos. Finalmente, la fe activa nos llama a perseverar, incluso cuando las respuestas no llegan de inmediato. En la parábola de la viuda persistente, Jesús nos anima a orar sin desmayar. Aunque el juez injusto al que ella acudía no tenía interés en hacer justicia, su insistencia lo llevó a responder. Jesús utiliza esta historia para recordarnos que Dios, siendo justo y amoroso, responderá a nuestras oraciones en su tiempo perfecto. Perseverar en la fe no es fácil, especialmente cuando enfrentamos desafíos prolongados
o respuestas aparentemente demoradas. Sin embargo, es en esos momentos cuando nuestra fe se fortalece y crece. Dios usa estos tiempos de espera para refinarnos, enseñándonos a depender completamente de Él y a confiar en su plan. La fe activa es aquella que se manifiesta en acción, en movimiento, y no se limita a un simple pensamiento o creencia. Es una fe que se compromete, que se arriesga y se mantiene firme incluso cuando las circunstancias parecen indicar lo contrario. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la historia de Pedro caminando sobre el agua, narrada en el Evangelio de Mateo, capítulo 14. Pedro, uno de los discípulos de Jesús, vio a su maestro caminar sobre las aguas y, movido por la fe, pidió permiso para ir hacia él. Jesús le respondió: ven. Pedro comenzó a caminar sobre el agua, pero al ver el viento y las olas, se llenó de miedo y empezó a hundirse. En ese momento de duda y temor, clamó: Señor, sálvame. Y Jesús extendió su mano y lo levantó. Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Este evento nos enseña varias lecciones. En primer lugar, nos muestra que la fe activa nos permite hacer cosas extraordinarias que humanamente serían imposibles. Pedro al principio experimentó el milagro de caminar sobre el agua porque confió en la palabra de Jesús. Sin embargo, cuando permitió que el temor y la duda invadieran su corazón, comenzó a hundirse. Esto nos recuerda que la fe activa requiere una mirada constante hacia Jesús y no hacia las circunstancias. Cuando nos enfocamos en Él, nuestras limitaciones se ven superadas por su poder. La historia de Pedro también nos muestra la gracia de Jesús, quien no abandonó a Pedro cuando comenzó a dudar. Al contrario, lo levantó y le recordó la importancia de confiar. Esto es un consuelo para nosotros, ya que en momentos de incertidumbre y duda, Jesús está ahí para levantarnos y fortalecernos. La fe no es un estado de perfección, es un camino de aprendizaje y crecimiento, donde cada paso nos acerca más a Él. Otro aspecto de la fe activa es que a menudo nos llama a actuar en momentos de gran incertidumbre. La fe no siempre es fácil de mantener, especialmente cuando enfrentamos situaciones difíciles o cuando el futuro parece incierto. Sin embargo, es en estos momentos que la fe tiene el mayor impacto, porque es cuando estamos más vulnerables y nuestra dependencia de Dios es más evidente. La historia de Sadrach, Mesach y Abednego en el libro de Daniel, capítulo 3, es un poderoso recordatorio de cómo la fe activa puede sostenernos en las pruebas más duras. Estos tres jóvenes se enfrentaron a la amenaza de ser arrojados al horno de fuego si no adoraban la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Su respuesta fue un testimonio de su fe inquebrantable. Si nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, lo hará. Pero aun si no lo hace, queremos dejar en claro que nunca serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Esta respuesta no solo demuestra una fe que no se basa en lo que pueden recibir, sino en su confianza en el carácter de Dios. Esta fe les permitió mantenerse firmes y obedientes, incluso ante la muerte. La historia culmina con un milagro. Cuando los tres jóvenes fueron lanzados al horno, el fuego no les hizo daño, y el rey, al ver un cuarto ser que parecía un hijo de los dioses, reconoció el poder del Dios verdadero. Lo que estos jóvenes demostraron fue una fe que no se limita a esperar un resultado favorable, sino que confía en Dios independientemente de lo que suceda. Esta fe, que está dispuesta a aceptar la voluntad de Dios incluso cuando no entendemos el porqué de nuestras circunstancias, es la que Dios honra y utiliza para mostrar su gloria. Además, la fe activa tiene un efecto de testimonio poderoso para los demás. Cuando vemos la fe de otros en acción, como en el caso de Sadrach, Mesach y Abednego, nos desafía a fortalecer nuestra propia confianza en Dios. La fe, cuando se vive de manera auténtica y valiente, se convierte en un faro de esperanza y un ejemplo para aquellos que nos observan. A medida que reflexionamos sobre estos ejemplos, es importante recordar que la fe activa no se trata solo de grandes momentos de desafío o de milagros espectaculares. También se trata de la vida diaria, de cómo enfrentamos los pequeños desafíos
y tomamos decisiones cotidianas con confianza en Dios. La fe activa se manifiesta en nuestra disposición a obedecer a Dios en lo simple y lo grande, a reconocer que su plan es mejor que el nuestro y a confiar en su provisión en cada etapa de la vida. La Escritura nos anima a vivir una fe que no se detenga en palabras, sino que se traduzca en obras y acciones. Santiago, en su epístola, nos recuerda que la fe sin obras está muerta. Esto significa que nuestra fe debe ir acompañada de acciones concretas que reflejen nuestra confianza en Dios. Cuando creemos que Dios es fiel y que su palabra es verdadera, eso debe verse en cómo vivimos, en cómo respondemos a las dificultades y en cómo tratamos a los demás. A medida que nos enfrentamos a los desafíos de la vida, recordemos que la fe activa nos permite superar nuestros miedos y limitaciones. Nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas y que en cada situación Dios está obrando detrás de las escenas para cumplir su propósito en nosotros y a través de nosotros. La fe activa es un camino de perseverancia, de confianza y de acción. Nos llama a caminar hacia adelante, incluso cuando no vemos el final del camino, y a recordar que Dios, quien comenzó la buena obra en nosotros, es fiel para completarla. Cuando nos acercamos a Él con una fe genuina y activa, experimentamos su presencia, su poder y su fidelidad de maneras que transforman nuestras vidas y las de aquellos que nos rodean. Nos vemos en la próxima oración diaria.